A la hora de conseguir que una publicación esté accesible en abierto, vamos a tener que aplicar diferentes estrategias utilizando distintos medios o herramientas, y en su conjunto esto es lo que se va a denominar las rutas del acceso abierto. Estas estrategias para conseguir que una publicación esté accesible en abierto realmente se organizaban en dos grandes grupos: la ruta verde y la ruta dorada. La ruta verde al acceso abierto se refiere al archivo o depósito de esas publicaciones en repositorios institucionales o temáticos, utilizando el autoarchivo cuando éste está habilitado por estos repositorios. Estas rutas verdes suelen tener condiciones acerca de qué versión exacta de la publicación es la que se puede compartir, ya sean versiones previas o preprint o versiones posteriores a la revisión, los postprint. En contraparte, pues estaba la ruta dorada al acceso abierto, que es cuando publicamos nuestros artículos en revistas que ya son de acceso abierto, lo cual puede requerir o no el pago de una tasa de publicación. Normalmente la mayor parte de estas revistas de acceso abierto sí que requieren el pago de una tasa, que además es significativa, especialmente cuando estamos hablando de revistas que están indexadas en las principales bases de datos y en cuartiles preferentes. A esas dos primeras categorías, la verde, normalmente asociada a repositorios institucionales y sin coste alguno, y dorada, asociada a revistas de acceso abierto con o sin tasa, se añaden otra serie de alternativas. Entonces, bueno, pues estaría el formato híbrido. El formato híbrido serían revistas que son privativas, no tienen los artículos en acceso abierto, requieren una suscripción, pero que pagando una tasa específica por ese se puede liberar un artículo, y ese artículo quedaría en acceso abierto dentro de una revista que no es acceso abierto. La categoría que se denomina bronce, que son los artículos que están libres para leer en un portal web, pero no se tiene muy claro cuál es su licencia de uso. Y luego serían el acceso cerrado, que serían aquellos artículos que se comparten, pero por vías de alguna forma no legítimas, como pueden ser redes sociales académicas o a través de otros medios de dudosa legalidad, como StiHub o LibGen. Los repositorios institucionales van a jugar un papel clave en la ciencia abierta, porque gracias a ellos y a través de la ruta verde vamos a poder liberar versiones públicas, versiones accesibles de muchos o la mayor parte de nuestros artículos, aunque estén publicados en revistas que por defecto no son de acceso abierto. Pero leyendo la cesión de derechos normalmente vamos a encontrar que la práctica totalidad de las editoriales van a permitir que una versión, ya sea preprint o postprint de ese artículo, se pueda difundir en los repositorios institucionales, porque se entiende que son sin ánimo de lucro, lo cual no significa que se puedan difundir por redes sociales específicas, por ejemplo por ResearchGate o academia.edu, porque las consideran que tienen un ánimo de lucro. Entonces el repositorio institucional será una base de datos donde con los servicios, con el envoltorio de servicios apropiado para poder compartir nuestras publicaciones académicas en general, no solamente científicas. Entonces, estos repositorios pertenecen a una institución que es de ámbito académico, tienen un carácter de perpetuidad para que todo lo que almacenemos en ellos esté permanentemente en estos sistemas accesibles, y son abiertos e interactivos. El problema de origen de estos repositorios institucionales es que eran herramientas pensadas para los bibliotecarios y no para el investigador final.
Entonces, uno de sus principales retos es convertirlos en herramientas que sean usables, que tengan una experiencia de usuario adecuada para esos usuarios finales. Y además, por lo tanto, esto les permitiría convertirse en un componente clave de la ciencia abierta. Ya lo son, pero de alguna manera hace falta atraer a los usuarios finales hacia este tipo de herramientas, ¿no? Por lo tanto, tienen que incorporar más servicios de valor añadido para ese usuario, automatizando procesos que considera ese usuario que son tediosos, que le llevan mucho tiempo, y sobre todo también tienen que tener una capacidad mucho mayor de interoperar con otras herramientas, especialmente bueno, pues con los CRIs. Un repositorio como una isla no tiene mucho sentido. Simplemente sería un lugar donde tener una copia de seguridad de nuestros artículos. Pero lo que realmente se quiere es que esos artículos, una vez depositados en el repositorio institucional, se difundan por redes interconectadas de repositorios, de recolectores, para que esos datos o esos metadatos de la publicación estén accesibles a cuantos más investigadores mejor. Entonces, aquí en la imagen tendríamos el esquema de un repositorio altamente interconectado e interoperable con servicios de terceros como ORCID, como redes académicas que potencian la difusión de los elementos que allí se almacenan. En el caso de la Universidad de Salamanca, nuestro repositorio institucional es Gredos. Además, este repositorio se organiza en 4 grandes áreas, lo que sería el archivo institucional, la biblioteca digital para colecciones patrimoniales, el repositorio científico para todo lo que es producción científica de la comunidad universitaria de la Universidad de Salamanca y luego un repositorio docente para los contenidos docentes de dicha comunidad. Cualquier elemento almacenado en el repositorio va a tener una ficha con todos sus metadatos, además del fichero que contiene la obra en sí misma. Tiene acceso a lo que serían las citas en Google Scholar y en Microsoft Académico, y también se puede exportar y compartir, ya sea a diferentes redes sociales o exportar a diferentes gestores bibliográficos como Zotero o Mendeley. En el Transparent Ranking de repositorios institucionales, utilizando Google Scholar como base, aparece un listado de los repositorios institucionales de todo el mundo por la cantidad de registros que tienen indexados en Google Scholar. En este ranking, que se actualiza pues, periódicamente, nuestro repositorio pues, ocupa una posición destacada a nivel mundial. En la edición de enero de 2020, en la posición 175 de todo el mundo. Como se comentaba hace un momento, lo importante de un repositorio institucional es que no sea una isla, sino que esté conectado. Si se lo hagan a través de redes regionales o temáticas. Las 2 redes regionales más importantes son OpenAIRE en Europa y la referencia en América Latina. Como os decía, la ruta verde o la ruta dorada no son los únicos formatos para conseguir que un artículo esté disponible en acceso abierto, sobre todo teniendo en cuenta estos mandatos de los organismos financiadores que obligan a que cualquier producto que sea resultado de una financiación pública esté accesible de forma abierta. Entonces, buscar, encontrar la forma de conseguir esa transición desde los lugares donde se necesita una suscripción para acceder a los artículos a estos formatos abiertos, bueno, pues requieren de transformaciones y de ser aceptados por la comunidad internacional, donde las editoriales, los grupos editoriales tienen muchísimo peso. Entonces el modelo híbrido es una de las opciones que se pone como alternativa, de manera que se empieza a transformar la idea de pagar por leer, que es la idea que subyace a una suscripción, a la de pagar por publicar. Es decir,
realmente cuando quieres que tu artículo esté en acceso abierto, pues realmente pagas por liberar ese artículo. Eso es el modelo híbrido, lo cual crea mucha controversia porque si bien el acceso por suscripción lo que te está limitando es acceder al conocimiento, no está poniendo barreras a que cualquier institución o cualquier investigador de cualquier institución del mundo, aunque no tenga unos recursos excesivos, pueda publicar. Sin embargo, la iniciativa híbrida lo que está poniendo es una barrera de acceso para que tú puedas publicar, si no tienes los recursos suficientes para poder liberar ese artículo. Entonces, la iniciativa OpenAccess en 2020 venía estudiando esta evolución desde el modelo de suscripción hacia el modelo por pago, por liberación de los artículos. Muy relacionado con todos estos movimientos que están buscando un cambio en el modelo de publicación científica, aparece lo que es el Plan S o la Coalición S. De hecho, el 4 de septiembre de 2018, una serie de organizaciones nacionales de financiación de la investigación con el auspicio de la Comisión Europea anunciaron lo que es esta campaña S, una iniciativa para hacer realidad el acceso abierto, total e inmediato a las publicaciones de investigación. Este plan tiene un objetivo central y 10 principios. El objetivo principal de este Plan S es que a partir de 2021 todas las publicaciones académicas derivadas de los resultados de las investigaciones financiadas por subvenciones públicas o privadas proporcionadas por consejos de investigación y organismos de financiación nacionales, regionales e internacionales deberán publicarse en revistas de acceso abierto, en plataformas de acceso abierto o ponerse inmediatamente a disposición de los interesados a través de depósitos de acceso abierto sin ningún tipo de embargo. Los 10 principios asociados a este Plan S resumen lo siguiente. Los autores deben de conservar los derechos de su publicación sin restricciones. Todas esas publicaciones deben publicarse bajo una licencia abierta, preferiblemente Creative Commons. Los financiadores deben desarrollar criterios y requisitos robustos para los servicios que deben ofrecer las revistas, plataformas y repositorios de acceso abierto. Si no existen revistas o plataformas de acceso abierto, pues deben de proporcionarse los incentivos para que se creen y por lo tanto estar respaldadas por esos financiadores. Cuando corresponda, las tarifas de publicación en acceso abierto estarán cubiertas por los financiadores o por las instituciones de investigación, no por los investigadores individuales. Los financiadores deben de apoyar la diversidad de modelos de negocios de las revistas y de estas plataformas, pero cuando se apliquen las tasas de publicación de acceso abierto, estas deben de ser proporcionales a los servicios que se prestan y la estructura de dichas tasas debe ser transparente. Los financiadores deben de solicitar a los gobiernos, instituciones, organizaciones de investigación, bibliotecas, académicos y sociedades científicas que alineen sus políticas y estrategias, especialmente para garantizar la transparencia. Todos estos principios se deben de aplicar a todas las publicaciones académicas, pero se entiende que el cronograma para lograr el acceso abierto de monografías y capítulos en libros pues puede ser más largo y va a requerir pues un calendario separado. Los financiadores no apoyan el modelo híbrido de publicación por los problemas que ya se comentaron hace un momento. Los financiadores deben de supervisar el cumplimiento y sancionar cuando esto no se cumpla, y además estos financiadores se tienen que comprometer a que al evaluar los resultados de la investigación valorarán el mérito de la obra y no tendrán en cuenta el canal de publicación, su factor de impacto u otra métrica asociada
a la revista o al editor. Antes de poder compartir en acceso abierto cualquier tipo de obra académica, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y qué copyright, qué cesión de copyright hemos firmado con las editoriales. Como autor siempre vamos a tener y vamos a mantener los derechos de propiedad intelectual sobre la obra, pero lo que van a variar son los derechos de explotación en función de lo que hemos firmado con la editorial que nos ha publicado dicha obra. Cuando nosotros hacemos una publicación en autoarchivo de una obra académica, seguimos manteniendo nuestros derechos sobre la obra. No los perdemos por publicarlo en abierto, pero a lo mejor podemos estar infringiendo los derechos de explotación. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué hemos firmado con la cesión de derechos para ver qué podemos publicar, cómo podemos publicar, con qué acceso podemos publicar nuestras obras en Internet. Esto tiene una relación directa sobre lo que depositamos en un archivo institucional y mucho más con lo que podemos compartir en redes sociales académicas. Porque en función de lo que hayamos firmado, habrá editoriales que nos permitan, por ejemplo, que nuestro artículo sí que esté en nuestro repositorio institucional, pero no que esté en una red social como ResearchGate. O al contrario, no nos deja nada, no nos da ningún tipo de opción a que esa parte de esa obra se distribuya de forma abierta por ningún medio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hemos firmado, porque no respetar estas condiciones contractuales de las editoriales puede tener consecuencias legales. Para muchas revistas, para las principales revistas internacionales, se pueden comprobar las políticas de copyright a través del servicio Serpa Romeo o, en el caso de revistas científicas españolas, en el servicio Dulcinea. Esta información sobre los derechos y el copyright de los artículos que publicamos se recoge normalmente en un documento que se firma después de que ha sido aceptado el artículo y como paso previo a su publicación. Normalmente el investigador presta poca atención a este documento porque su objetivo es publicar, entonces prácticamente lo acepta y lo firma sin leerlo. Pero aquí la lectura detallada de estos documentos nos permitirá conocer qué podemos hacer con nuestra obra desde el punto de vista de explotación, es decir, cedemos todos los derechos de explotación a la editorial o podemos reservar algún derecho de publicar en abierto una versión preprint, postprint, cómo hacerlo, etc. Entonces, en esta transparencia y en las siguientes podemos ver algunos ejemplos de parte de estos documentos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de la editorial Springer. Aquí podemos ver un fragmento de la editorial Elsevier. Es posible que dentro de una editorial también las diferentes revistas tengan de distintas políticas, no se comparten, pero bueno, suelen partir de una base común. Como último ejemplo, pues aquí tenemos un fragmento de la editorial ACM. ¿Qué sucede si nosotros tenemos dudas sobre un artículo que publicamos hace tiempo y no encontramos o no guardamos el fichero de cesión de derechos? Bueno, pues podemos consultar en algún servicio qué tipo de permisos tenemos con respecto a la publicación en abierto, a la difusión en abierto de algún artículo publicado en alguna revista. El servicio internacional más conocido es Serpa Romeo, cuya versión 2.0 está ahora mismo en fase de pruebas y a partir del próximo mes de junio-julio ya será la interfaz definitiva. En este servicio, poniendo el nombre de la revista o mejor el ISSN, podemos buscar y a ver si nos da información de qué podemos hacer con un artículo publicado en esta revista con respecto a su difusión en abierto. En el ejemplo, pues he utilizado el ISSN de la revista Computers and Education. Nos da una información sobre la revista, su ISSN, el título, la editorial, y después nos da las políticas que tiene esta
editorial con respecto a la versión enviada, la versión aceptada y la versión publicada. Entonces, vemos en esta primera pestaña la información sobre la información enviada. Entonces nos dice que se podría publicar en cualquier sitio web y en cualquier repositorio de preprint, por ejemplo Archive, y sin ningún tipo de embargo. Con respecto a la versión aceptada, ya nos da tres opciones. Entonces, ¿dónde colocarlo? Pues en la página del autor, sin embargo, con una licencia Creative Commons, y se tiene que utilizar un enlace con el DOI a lo que es el sitio de la editorial. Con respecto a la versión publicada, pues también nos da dos opciones. Entonces nos dice, por ejemplo, la opción 1 que requiere una tasa para liberar el artículo y hacerlo acceso abierto, y se podría colocar en el repositorio institucional, en un repositorio temático o en la revista, sin ningún tipo de embargo. Similar a Serpa Romeo, pero con una orientación más hacia lo que es la ciencia en español, pues está el servicio Dulcinea. La mecánica es igual, se busca la revista bien por el nombre o bien por el ISSN y nos va a dar información sobre qué podemos hacer con los artículos publicados en esa revista para difundirlos en abierto. En este caso hemos hecho una búsqueda de la revista Education in the Knowledge Society, que es una revista de acceso abierto sin ningún tipo de tasa previa para publicar. Entonces tiene acceso gratuito, se menciona especifica los derechos, se permite el autoarchivo y se puede utilizar como postprint la versión publicada.